Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva instancia en donde nos encontramos hablando un poco sobre estadística y metodología de la investigación para fonoaudiología. Esperamos que estén muy bien, que estén en casita, bien guardados y cuidándose. Obviamente venimos retomando todos los contenidos porque vieron que, como se les planteaba, los contenidos son correlativos entre sí, así que ahora, bueno, vamos a dar por sentado que ya vieron la excelente clase que les dio Cristian mediante el video que puso hace unos días. Y ahora vamos a estar retomando algunos conceptos para hablar de medidas de tendencia central. Sobre todo para hablar del primer episodio de la unidad 4. Vamos a empezar contestando a la pregunta, ¿cómo es algo? Bueno, a ver, ¿de qué trató la última peli que vieron? Si yo les pregunto eso, ¿me narran toda la película? ¿Las 2 horas y media? Caramba. ¿De qué género dirían que es? Bueno, como para sintetizar, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿de qué va a ser el parcial? Profe, la clásica. ¿Esto entra en el parcial? ¿De qué va a ser el parcial? Y ahí uno dice, de la materia, de los contenidos que se hayan dado. ¿Cuánto mide un pigmeo? Los pigmeos, cabe aclarar, son habitantes nativos del África que se caracterizan por su baja estatura. ¿Y un basquetbolista? ¿Por qué se caracteriza un basquetbolista? ¿Cómo diríamos que es un basquetbolista en general? Así, si solo pudiéramos decir una cosa, ¿qué diríamos? Alto. ¿Qué tan bien habla alguien? ¿Qué tan bien oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo habla? ¿Tienen más talento para matemáticas las chicas o los varones? A ver, acá, si estuviéramos en el curso, acá daría como para ver qué cara ponen los dos o tres varones que van a estar cursando y justamente plantear, por ejemplo, ¿qué talle calzan? Cuando les digo qué talle calzan, y yo podría decir, bueno, fulanito calza 40, sultanita calza 36, voy listando uno por uno los valores. A lo sumo puedo llegar a tratar de armar un sistema de clasificación. Ahora, ¿qué edad tiene la gente que está en un jardín de infantes? Contando a las maestras. O sea, si contamos a las maestras, ¿qué edad dirían que tiene la gente? Eso es una cosa más rara, ¿no? A la hora de pensarlo y resumirlo. Ahora, si vamos a los ejemplos anteriores, ¿tiene sentido brindar una respuesta que sea tan extensa como el conjunto de datos? Hay un cuento de Borges en el que se habla de el cartógrafo del imperio al que se le había encargado un mapa tan preciso y tan amplio y que fuera tan detallado que ocupaba el mismo espacio de todo el imperio. Era un mapa a escala 1:1. Ese mapa efectivamente quedó absolutamente abandonado porque no le sirvió a nadie. ¿Tiene sentido dar una respuesta que sea tan extensa como el conjunto de datos? Si estábamos hablando de estaturas de basquetbolistas, ¿tiene sentido plantear un escenario en donde yo listo la estatura de cada basquetbolista en la historia de la humanidad? Cuando me preguntan cuánto mide un basquetbolista, me parece que no, ¿eh? ¿Cómo podemos resumir la información? ¿Alcanzan con las tablas de frecuencia y los gráficos? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esto con la investigación? Porque ya estamos investigando, ¿no? Y hemos definido nuestras variables, hemos tomado los datos a partir de unidades de análisis, unidad 2, ahora tenemos nuestros casos individuales, tablas de frecuencia y gráficos, como vimos en la unidad 3. Pero sigue siendo mucha información. Acá justamente lo que voy a hacer es, pasado el paso, si se quiere, de la organización, empezamos a entrar un poco más fuerte en sistematización y procesamiento dentro del proceso de investigación. Ahora, ¿para qué resumir? ¿Por qué resumimos? Como en la vida diaria, resumir sirve para poder tomar decisiones, al costo de perder el detalle de la información individual. Siempre me preguntan, ¿cómo estuvo esta semana? Y yo diré, más bien nublado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los días estuvo nublado? No. ¿Quiere decir que la mayoría de los días estuvo nublado? Yo supongo que sí. Pero ¿cómo evalúo eso? Se pierde el dato individual. Si a mí me preguntan cómo me va cuando juego al fútbol, yo diré que mal, porque no juego. Pero si jugara seguramente me iría mal, por más que alguna vez meta algún gol y no en contra.
Ahora, el tema es que tomar decisiones a partir de resúmenes nos permite opinar sobre la generalidad, en torno a la cual, en general, se mueven los casos particulares. Los casos particulares componen a la generalidad, no están desprendidos. Ahora, ya tomando esto en cuenta y a partir de los indicadores estadísticos que vamos a ir viendo, nos adentramos por completo y podemos decirles bienvenidos definitivamente a la parte estadística descriptiva de la asignatura. Vamos a ir a las medidas de tendencia central entonces. Son los valores típicos alrededor de los cuales se agrupan los puntajes de la población o muestra y que representan dicho conjunto. Esa es una definición. Otra definición es que son índices que contienen información sustancial acerca de las propiedades de un grupo estudiado y expresan la experiencia característica del grupo. Su valor práctico reside en la reducción del conjunto inicial de observaciones. O sea, fijémonos, ¿no? Son valores típicos. Si quieren podemos pensar típico como, las empanadas y el gaucho con la boleadora y el tango. Sí, típico. Lo que representa, lo que salta y identifica con más facilidad a un conjunto de puntajes. Índices, por otro lado, es algo que nos señala hacia esos puntajes, ¿sí? Y reducen mucho. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética, la mediana y la moda o modo. Vamos a empezar viendo la media aritmética, que Fabricio, que es el responsable de la materia, siempre dice que es la niña bonita de la estadística. Y en gran medida es la niña bonita porque tiene ciertas características que van a ver un poquito más adelante, pero eso lleva a que la usemos muchísimo. Muy posiblemente la conozcan de antes. Como promedio, trabaja con variables cuantitativas de nivel de medición intervalarométrico y su resultado siempre es continuo. Es decir, si yo digo que en promedio las familias argentinas tienen 2,3 hijos, ¿sí? No quiere decir que hay un tercio de pibe. Quiere decir que como estoy haciendo un promedio, en ese caso tiene sentido. Por más que la variable de origen haya sido discreta, el resultado de un promedio siempre es continuo. Es una medida que suele considerarse con altísima representatividad porque toma todos los casos en cuenta, no excluye a ninguno, ¿sí? Y es el punto de equilibrio de una distribución. Imaginemos un tronco, ¿sí? Al medio de un sub y baja. La media es justo el punto donde hay que poner ese tronco para que quede equilibrado y ninguno de los extremos toque el piso, ¿sí? No es el punto del medio del tablón, es el punto de equilibrio del tablón, que es otra cosa. Cabe aclarar que además de la media aritmética está la media geométrica, la media armónica, el medio clarinete, el medio saxofón. No, mentira, esos últimos dos no. Pero sí existen otras medias, pero nosotros vamos a estar trabajando con la media aritmética. Justamente, como en cualquier sub y baja, volviendo a nuestro ejemplo, tiene alta sensibilidad a los valores extremos. La media tiene mucha sensibilidad a los valores extremos y se complementa siempre con las medidas de dispersión, que serían una chaperona para evitar dar información incompleta. Si no saben lo que es la palabra chaperona, googleenlo y me pueden decir, ok, boomer, todo lo que quieran. Igual no es de mi época, así que tampoco aplica, pero bueno. En cualquier caso, para ver esto en detalle pueden fijarse en la página 4 del documento didáctico, en donde está la fórmula y en donde le pueden ir perdiendo el miedo, ¿sí? De paso, a los simbolitos y las fórmulas. La media aritmética se simboliza como X barra, ¿sí? X, ese palito de arriba, X barra. En criollo, resulta de la suma de todos los puntajes obtenidos divididos por el número total de observaciones. Si se fijan, esa E rara se refiere a una sumatoria. Vamos a ver cómo sería esto con la calculadora. Empezamos por encenderla, la ponemos en modo 2, eso limpia la memoria y la pone en modo estadístico y hace que aparezcan las letritas SD en la calculadora. Después vamos cargando cada uno de los valores y vamos apretando M+. Entonces cargamos un valor, M+. Va a aparecer N igual a 1. Otro valor, M+. N igual a 2. Y así hasta que hayamos cargado todos los valores.
Después apretamos Shift 2 o donde diga S-bar y van a ver que aparecen simbolitos. Y el primero, si ustedes se fijan, es la X barra. Entonces van a apretar 1 y el signo igual para que les diga cuál es. Ahí tenemos el resultado. Y además los datos están cargados en memoria, cosa que es muy útil. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pensemos en un total de textos referenciados según año de cursada. ¿Sí? Primer año 281 textos, segundo 868 y así como dice la tabla de frecuencias que tenemos acá. Ahora, ¿esto es una variable discreta o continua? ¿Puedo tener 8 textos y medio que me hayan hecho leer? No. A ver, consideremos que un fragmento de un texto vale como una referencia entera, ¿sí? O sea, no, en realidad solo pueden ser enteros esto. Ahora, ¿tiene sentido calcular una cantidad de textos promedio por año? Si ustedes les van a decir a sus padres que les pasen guita para fotocopias, ¿sí? Pueden decir, mira, más o menos por año necesito tanta plata en función de esto. Ahora, eso que ustedes hayan calculado, ese promedio de textos, ¿va a ser una variable discreta o continua? Y un ejercicio acá como para interpretar. ¿Cómo interpretamos esto de este curso que tiene estos textos si sabemos la gente de psicomotricidad lee en promedio 642,4 textos por año? ¿Podemos decir que unos leen más que otros? Vamos a pasar a la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La hemos apodado la hermana estable y vamos a marcar por qué. Puede calcularse en variables cuantitativas de cualquier nivel de medición. Al ser variables cuantis, vamos a pensarlas siempre ordenadas. Primero que nada ordenadas, eso incluye ordinales. Y enfocar nuestra atención solo al medio. Acá justamente puse la imagen del caballo, no porque me haya vuelto loco, sino porque nos vamos a poner un tapaojos como el que tiene y vamos solamente a ver el medio de la distribución. No se distorsiona entonces con valores extremos porque los ignora. El caballito solamente ve el 322 y el 345. No ve los valores extremos S1, S997. 3, 2, 1, sigo. Ahora, si vamos a ir a la fórmula, podemos ver la página 5 del documento didáctico. Ojo, a no confundirse la posición de la mediana con su valor. Si la cantidad de casos es par, se calcula la media entre esos dos. ¿Sí? Entre los dos que aterrice. Si no aterriza justo, piénsenlo así. Miren, extiendan vuestra mano con los dedos estirados y observen cuál es el dedo del medio. El mayor, es fácil darse cuenta, ¿sí? Ahora, si ustedes doblan y guardan el pulgar, ¿qué hay al medio? Y va a estar entre el mayor y el anular, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar entre justamente esos dos, hacer un promedio. Entonces, sumamos esos dos y lo dividimos entre 2. La mediana se simboliza con una X virgulilla. El cosito ese se llama virgulilla y es el palito de la ñ, ¿sí? Ahora, en criollo, vamos a pensar, se la define como el valor que deja por debajo la mitad de las observaciones, mientras que la otra mitad está por encima. Vamos a pensar un ejemplo. ¿Se acuerdan el tema de la edad de la gente en una salita de jardín de infantes? Inventemos algunas edades. A ver, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 82. La maestra tiene 82 años. En este país, con los sueldos de los profesores y los maestros, acá hay que seguir laburando siempre. Si calculamos la media, nos dice tienen más de 12 años este conjunto de gente. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, está bien calculado, pero ¿tiene sentido? Porque si yo pienso, bueno, es un grupo de casi 13 años, hay que estar dándoles cuestiones de contenidos de ESI, hay que hacer cierta planificación, pero a ver, ¿qué pasa si hacemos la mediana? A ver, primero vamos a calcular las posiciones que nos tenemos que mover, ¿no? 9 dividido 2, 4,5, más 0,5 son 5 posiciones que me tengo que mover. Entonces voy a ir de izquierda a derecha.
1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Aterrizo en el 4 que está en negrita. ¿Y qué pasa si voy de derecha a izquierda? Voy de 82, 6, 5, 5, 4. El 4 que está en negrita. O sea que no importa si voy de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, yo voy a llegar al medio y esa es la mediana. Ojo, esto es importante. No es lo mismo la mediana que la posición de la mediana. La posición de la mediana es el lugar al que yo voy a buscar la mediana. Si quieren lo pueden pensar como un juego de dados o un juego similar en el que ustedes tiran, un juego de mesa de tablero en el que van avanzando y lo importante es el casillero en el que aterrizan, no cuántos pasitos se movieron. Ahora, si yo encuentro que para este grupo puedo hablar de que tienen 4 años, tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, puedo decir, la mitad de la gente tiene 4 años o menos y la otra mitad 4 o más. Ahora vamos a ver los percentiles, que son los primitos caprichosos de la mediana. Así como la mediana divide a la distribución de datos en 2 partes iguales, podemos estar interesados en dividirla en más partes, ¿sí? Para ello pueden ser útiles los centiles o percentiles, que lo hacen en 100 partes iguales. Como con la prima, empezamos por ordenar los valores. Calculamos una posición y después buscamos el valor. ¿Sí? A ver, la fórmula donde la tienen en la página 7 del documento didáctico. De nuevo, a no confundirse la posición del percentil con su valor. Y acá sí es importante que ordenen de menor a mayor. ¿Sí? En criollo, vamos a pensarlo de vuelta. El percentil 30, que se denota P30, es aquel puntaje que simultáneamente deja el 30% de los puntajes de la muestra por debajo y el 70% por encima. ¿Sí? O sea, es un punto de corte, pero que no está exactamente al medio de todo el grupo. Vamos a ver un ejemplo. Si calculamos el P16, el P84 y el P50 de la cantidad de materias rendidas en un grupo, ¿sí? Encontramos que, fíjense acá, lo que hacemos para el P16 es primero calcular la posición, cuántas posiciones me voy a estar moviendo, ¿sí? Yo me muevo acá, me voy a estar moviendo 16 posiciones, pero aterrizo en un 1. O sea, el 16% de los alumnos rindió una materia o menos. Y si me voy para arriba, para el P84, me voy a encontrar en la posición 80, ¿sí? O sea, me tengo que mover 80 casilleros, que 5 materias es lo que como mucho rindió el 84% de los alumnos. Me queda a la izquierda del 84% de los alumnos. ¿Sí? Y el 50%, ¿cómo sería? 2, ¿verdad? 2 materias, lo que está en celeste. Y el percentil 50, ¿qué será si justo me corta el medio de la distribución? Si adivinaron que es la mediana, es correcto. Por eso es que los percentiles son los primitos caprichosos, porque son puntos de corte arbitrarios, pero están relacionados con la mediana. Vamos a ir al modo o moda. Podemos pensar en la bellina versátil. Primero que nada, lo más copado. Sirve para todo nivel de medición. Sí, eso incluye variables nominales. Sí, eso ya permite variables cualitativas. ¿Vieron que hasta ahora estábamos siempre dejando fuera las variables cualitativas, pobrecitas? No, pues no. Ahora, ¿cómo se les ocurre? Podemos evaluar un indicador resumen sobre variables cualitativas. A ver, si quieren pausar el video 2 segundos y pensarlo, les voy a dar un segundito. Efectivamente, podemos contar cuántas veces se repite algo y a partir de ahí ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se repite? Entonces, ¿puede haber más de una moda por conjunto de valores? Pensemos, si yo tengo cuadro de fútbol como variable y tengo 3 hinchas de River, 3 de Boca y 3 de Independiente. Caramba, estoy complicado ahí, ¿eh? Y si digo, mira, tengo 10 hinchas de River, 10 de Boca, 2 de Independiente, 2 de Racing, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener 2 modas. ¿Sí? Ahora,
¿Puede no haber ninguna moda? También. Ahora, lo que sí comparemos con las medidas anteriores. ¿Puede no haber una media? No, no puede no haber media en una distribución. ¿Puede no haber mediana? No, no puede no haber mediana. Moda es justamente versátil y por ende algunas características a priori no las podemos dar por sentadas. En efecto, puede haber más de una moda por distribución. Eso permite que haya distribuciones unimodales, bimodales o multimodales, o no haber moda amodales. Esas no tienen modales y no son educadas. Vamos a ir a la página 5 del documento didáctico si quieren fijarse la fórmula. Ojo, a no confundir la frecuencia en sí con el valor de mayor frecuencia. Una cosa es decir que lo que más se repite son los hinchas de Boca y otra cosa es decir que 51.213, ¿sí? Que es la cantidad de hinchas de Boca. Lo que es la moda sería Boca, por decirlo. Conste que no soy de Boca. Obvio, por favor. Lo que es importante también es que recuerden aquí que esto se simboliza con una X circunflejo. Ese acento francés extraño mutante. Sí, nos copan las X con sombreritos, sí y que. Bueno, eso es la moda. Ahora vamos a ir en criollo. Dado n valores observados, la moda será aquella observación, valor o categoría de mayor frecuencia. Esto también incluye, si yo tengo 1000 casos, ¿sí? Y lo que más se repite únicamente llega a una frecuencia de 200, porque todo lo demás es muy diverso, la moda va a ser 200. Vamos a mirar un ejemplo. A ver, arriba la mano todos los solteros. Esto es más divertido de hacer cuando estamos todos en clase, pero se me ocurrió que podíamos hacer un momento Dora la Exploradora y jugar a levantar la manito. A ver, todos los que tienen menos de 19, 20, 21, 22 o más, quienes tienen entre 0 y más hermanos. Acá podremos ir contando y anotando y ver cuál es la moda para cada una de estas variables, ¿sí? Para cada una de estas distribuciones. ¿Qué ejemplo importantísimo se les ocurre? A ver, pensemos, ¿qué aspecto de nuestra vida cívica relevante se define a partir de la moda? No estoy hablando de momento fashion, por favor, no. Además, también, bueno, si quieren, está de moda esto, pero, las elecciones. En este momento nos gobierna el Frente de Todos, no 22.232.214, que serían, qué sé yo, los votos por decir un número, ¿sí? Es el Frente de Todos, entonces lo que pueden pensar siempre que duden, che, ¿es la categoría o es la frecuencia? Es en las elecciones. Ahora, fíjense que siempre lo que importa no es la cantidad que ganó, sino la categoría. Sí, aunque la misma tenga una etiqueta numérica, no es esa la cantidad en la que nos enfocamos. ¿Sí? Y habiendo dicho todo eso, vamos a poder ir cerrando esta primera parte y vamos a arrancar con la segunda. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Vamos a continuar. Van a notar que el video está segmentado en 3 partes, como está la unidad, porque justamente se abordan 3 grandes temáticas importantes y entonces justamente están las marquitas para que puedan ir rápido en el video para donde haga falta. Acá les damos de nuevo la bienvenida a la unidad 4, episodio 2, las medidas de dispersión contraatacan después de destruir la estrella de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Fanas de la Guerra de las Galaxias. En fin. En el episodio anterior veníamos viendo que las medidas de tendencia central son índices que resumen una característica importante en un conjunto de datos. Son, como dijimos antes, generalizaciones que sirven para sintetizar la información de una distribución completa, de varios valores a un único indicador, ¿sí? Ahora vamos a pensar un poquito una idea práctica. Para resumir fácil, vamos a resumir un poco estas 2 listas de cosas. Lista A. Repollito de Bruselas, repollito de Bruselas, repollito de Bruselas, rabanito, repollito de Bruselas, papa, repollito de Bruselas. Lista B. Paraguas verde, catapulta 18, Josefina, tango, aula, correr. Caramba.
Son un poco distintas las listas. ¿Cuál resumimos más fácil? Si tuvieran que resumir una lista, ¿cuál es más fácil de resumir? ¿Y por qué les parece que es más fácil de resumir una que otra? ¿Cuál es más homogénea y cuál es más heterogénea? Fíjense que el grado de diferencia entre los ítems complica el panorama del resumen, de la generalización. Y si mantienen esa idea, el concepto de dispersión no debería ser tan ajeno. En el fondo, siempre hablamos de homogeneidad y heterogeneidad. La homogeneidad implica similitud. La heterogeneidad diferencia. ¿Y cómo nos representamos la diferencia en la vida diaria? Pues, a ver, quitando lo similar entre los objetos que comparamos, ¿sí? La diferencia entre una manzana verde y una roja es su color y sabor. El resto de las características asumimos son idénticas y como que se cancelan. Son redondas, crecen en árboles, son dulces, bla, 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 etcétera, en la hojita, todo, ¿sí? Entonces, la idea es que nos fijamos en una diferencia, ¿sí? Y queda solo lo que es distinto una vez que sacamos todo lo que es igual. Entonces vamos acercándonos a la idea central. Es quitando los aspectos similares que encontramos las diferencias, la manera de evaluar qué tan distinta es una cosa respecto a otra. La diferencia, en términos matemáticos, no es casualidad, se expresa mediante la resta. Y vaya que tiene mucho sentido, ¿sí? Vamos a trabajar con restas, tengan esto presente. A ver, ¿qué diferencia hay entre estos dos personajes? Son idénticos en todo, salvo en dónde están parados. Exacto. Hacemos la resta y vemos que están a 3 metros. ¿Pueden ser menos 3 metros? O sea, podemos hacer 1, menos 4, menos 3 metros. Pueden estar a menos 3 metros de distancia. Medio raro, ¿no? Si yo tengo una tía que vive 80 kilómetros al oeste y otra que vive 90 kilómetros al este, no tengo una que vive a menos 80 kilómetros o menos 90 kilómetros y yo soy el 0. Las distancias siempre son positivas. Empecemos a ir tomando estos conceptos y teniéndolos presentes. Porque eso, ¿qué tiene que ver con las medidas de tendencia central? Bueno, a ver, para retomar la idea de las medidas de tendencia central, estamos de acuerdo en que toda generalización implica siempre una cierta pérdida de información. Y fíjense qué interesante, eso es una generalización sobre las generalizaciones. Ahora, pensemos en la creación de un sistema de clasificación. ¿Es igual de completo que los datos individuales? ¿Qué suposiciones hacíamos con los sistemas de clasificación? ¿Se acuerdan que decíamos que por toda una categoría podía hablar su punto medio? ¿Sí? Digamos que tenemos unas 500 personas de 21 años y que nuestro sistema de clasificación implica ubicarlos en un intervalo de entre 20 y 30. Eso nos obliga a asumir, tienen 25 años todos. Medio una macana porque hay bastante diferencia entre 21 años y 25, ¿no? Esto de resumir. A ver, vamos a ver un ejemplo gráfico. Pensemos en 3 campos de golf o 3 campos de fútbol, si hubiera multiball como en el pinball. ¿En cuál les parece las pelotitas tienen más distancia entre sí, es decir, están más dispersas? ¿El 1, el 2 o el 3? Anoten su respuesta imaginaria y vamos a ir viendo, ¿les parece? Ahora, deberíamos tener una forma un poco más precisa que decir a ojo, ¿no? Para mí están desparramadas en tal lado. Es como que vamos a tratar de medirlo. Vamos a empezar por pensar cada campo en 2 dimensiones, como una recta sin irregularidades. Nos echamos a un costadito y lo vemos de costado. Es más, ahí directamente podemos pensar cada pelotita ubicada en una recta numérica. ¿Se acuerdan de la recta numérica? ¿Qué podemos pensar primero que nada con facilidad? El recorrido desde la pelotita que está en un extremo del campo hasta el otro. Es la más sencilla manera de ver la distancia en la que están desparramadas. A ver, veamos la fórmula. ¿Dónde sale? En la página 9 del documento didáctico. ¿Cómo se llama? Y recorrido. Y fíjense, es ver la diferencia entre el valor más alto, que sería la pelotita de la derecha, y el más bajo, que sería la pelotita de la izquierda. Esa diferencia, como toda distancia, se expresa con una resta. ¿Se acuerdan que hablamos de las restas? Y listo, tenemos nuestra primer y más básica medida de dispersión. Ahora, ¿qué desventaja tiene el recorrido? ¿Les parece que en el campo 1 las pelotitas están tan desparramadas?
como en el 3? ¿O solo se me chanfleó una y el resto están más amuchaditas? O sea que con una sola pelotita que se me haya ido lejos, alcanza para tirarme el recorrido como para cualquier lado. Pero sin embargo está bien calculado. Por otro lado, el recorrido intercuartílico va desde el percentil 25 hasta el 75. Ya vieron los percentiles y si no se ubican qué son, vuelvan un poquito para atrás en el video. Es decir, acá vamos a estar abarcando el 50% central de los casos. Al igual que el recorrido, figura en el documento didáctico en la página 9. Tiene la ventaja de abordar el centro de la distribución y si tienen dudas apliquen este truco. Calculen la mediana de la distribución y usándola como punto de corte, imaginen que tienen dos grupos de datos y después calculen la mediana de cada grupo. Ahí tienen el percentil 25 y el 75 del grupo total. Ahora, capaz necesitamos algo diferente, que no solamente tome en cuenta los extremos, sino la distancia entre todos los valores, digo pelotitas, y tener más representatividad, que no solo tome los extremos, la pelotita que se me fue más a un extremo y al otro. A ver, vamos a necesitar un punto de referencia. Y como la media es cariñosa y toma en cuenta todos los valores, se ofrece de banderín. La plantamos en su lugar y pues midamos la distancia de cada pelotita desde ahí. ¿Que cómo medíamos la distancia? Pues con restas. Entonces tomamos, ¿sí?, cada pelotita y le restamos la posición, si queremos. Cada pelotita pasa a ser un valor, ¿sí? Y le restamos la media. Entonces restamos. Tenemos de cada uno de los campos, tenemos la distancia de cada valor respecto a la media. ¿Qué nos queda? Un montón de valores, ¿verdad? Nos queda un montón de valores. Fñorg. Ese fñorg es una onomatopeya inventada de incomodidad. Imaginen, sería medio un plomo tener que listar todos esos valores y además no podemos decidir mucho a partir de eso. ¿Se acuerdan el tema de tener que listar 80 trillones de valores? Es un bodrio. ¿Qué podemos hacer con este paquetote de datos? ¿Un sistema de clasificación? Nah, es mucha información todavía. ¿A alguien se le ocurre cómo resumirlos? ¡Ajá! Hagamos una media de esos valores. ¡Qué buena idea! Sí, acá es donde, bueno, justamente si estuviéramos en clase y nos viéramos las caras, alguien hubiera dicho, hagamos una media. Porque a todo el mundo le encanta calcular estas cosas, obviamente. A ver, hagamos la media de cada uno de la dispersión de estos campos, ¿sí? De cuánto, qué tan lejos respecto a la media están. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, me da menos 12, más 12, me da 0, la media de eso me da 0. Lo otro también. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, conclusión, los tres campos tienen la misma dispersión, están igual de desparramadas las pelotitas. ¿Verdad? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Los números me dieron eso, yo sumé y me da que está todo igual de desparramado, que es nada. No tiene sentido eso, ¿eh? Cuando ustedes vean que sus números no tienen sentido, vuelvan a calcular. No se aferren a sus números. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece que pasó? Parece que le pifiamos a algo, ¿no? Es decir, si los datos a simple vista muestran que nuestros índices están mal, siempre desconfíen de los índices. ¿Qué propiedades tenía la media? ¿Se acuerdan? Era algo como un sub y baja, tenía un punto de equilibrio era. Entonces es así. La suma de los desvíos respecto a ese centro de gravedad siempre va a dar 0. No importa qué tan dispersos o amuchados estén los valores. Como la media es el punto de equilibrio, los desvíos, la suma de los desvíos respecto a la media, ¿sí?, siempre me va a dar 0. Entonces tenemos que hacer otra cosa. A ver cómo podemos resolver esto de que los valores negativos nos cancelan a los positivos y nos termina dando 0. ¿Qué podemos hacer? Pensemos la regla, a ver. Más por más, más. Menos por menos. Acá si alguien me dijo menos, es como, no, es más. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos un número por sí mismo? Siempre nos va a dar positivo. Multiplicar un número por sí mismo es elevarlo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Ese 2 chiquitito que se pone arriba.
A ver, entonces nos queda que elevamos cada número al cuadrado y después hacemos el promedio de eso. Ah, mira. Entonces nos va dando todo positivo, nos da positivo y nos dan valores distintos, ¿eh? ¡Epa! Parece que dimos con algo más útil, ¿no? Sí, ya sé que está inflado porque elevamos todo al cuadrado y por eso no podemos compararlo con los valores originales de la distribución. Fíjense que acá me da entre 3 y 12 y el resultado que me termina dando es 36 para el primero. Mucho, ¿no? Y el último es entre 12 y menos 9 y me termina dando 52. O sea, son valores que están inflados. Pero está lindo, es un indicador de cómo varía cada valor. ¿Cómo dicen que le pongamos? A ver, ¿qué nombre le ponemos a nuestra medida de dispersión? ¿Qué tal varianza? Muy originales. Bueno, vamos al apunte, página 10. Veamos la parte que está junto a la S cuadrado. ¿Qué dice? Sencillo, es la suma de las distancias de cada valor respecto a la media elevadas al cuadrado divididas entre n menos 1. Y eso último es porque trabajamos con muestras y no con poblaciones. Es exactamente lo que hicimos recién y ahora acaban de ver por qué lo tenemos que hacer así. Entonces, para la varianza, primero vamos a calcular la media. Después restamos la media a cada valor de la distribución. Eso es ver la diferencia. ¿Qué tan lejos está este valor de la media? A cada resultado de esos lo elevamos al cuadrado, para que no nos dé cero la sumatoria que vamos a hacer después. Y después lo dividimos entre n-1. Ahora, ¿qué pasa con la idea de que hemos inflado los valores? ¿Podemos comparar la varianza con algún valor crudo de la distribución? Para compensar ese cuadrado, ¿qué podemos hacer sobre el resultado final, es decir, la varianza? Si dijeron aplicar una raíz cuadrada, felicidades, encontraron la desviación típica o estándar. O standard, perdón, standard, hablamos, we speak English here. Por eso se simboliza con S, ¿sí? S cuadrado es la varianza y la raíz es una S solita. Si no la encontraron, busquen en la página 11 del documento didáctico. Sí, es igual a la anterior, pero con una raíz. Ahora vamos a ver cómo hacerla con la calculadora. Primero que nada, habría que ponerla encendido, ponerla en modo estadístico, cargar todo en memoria. Si ya lo tienen cargado, no hace falta que hagan eso. Acá cargarían todos los valores y después van a ir a Shift 2. ¿Qué símbolos aparecen? Y van a ver que el 2 es con n y el 3 es con n-1, que es el que vamos a estar usando. Y listo, tenemos nuestra desviación estándar y los datos cargados en memoria. Si cargaron todo para hacer la media, ya pueden sacar la desviación estándar muy rápido. Vamos a ver otro caso más. Retomemos la idea del jardín de infantes de la última vez con edades de 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 82. Un bodrio. Eso nos daba una media de 12,78 años, que claramente no es la mejor manera de pensar la edad de ese grupo. Y seguro ya intuyeron, es porque uno de esos valores es muy diferente de los demás. Ahí hay mucha dispersión. Pero ¿cómo puedo saberlo si no tengo otro caso con que comparar? O sea, yo puedo decir que la lista repollito de Bruselas era más heterogénea u homogénea que la otra, porque estoy comparando dos listas, pero ¿qué pasa si tengo un solo grupo? ¿Hay otro dato que puedo usar? ¿Una medida de dispersión que puedo usar cuando no tengo otro punto de referencia? ¿Cómo sé que no tiene sentido esa medida? Pues comparando contra la propia media de la distribución. ¿Cómo podemos pensar una relación entre ambos números? Si dijeron una división, pues vayan a la página 12 del documento didáctico y busquen el coeficiente de variación, que la verdad es mi medida de dispersión favorita. En criollo, es una división entre la desviación estándar y el valor absoluto de la media. ¿Sí? Es decir, siempre la versión positiva de la media. A la media le sacamos, si es negativa la media, pónganle la temperatura en la Antártida. ¿Sí? Por abajo de 0, el promedio va a ser por abajo de 0. Bárbaro. Entonces le sacaríamos ese negativo. Multiplicada por 100. Y vamos a compararla contra una cifra totalmente arbitraria que sacamos de leer varios libros sobre el tema, que es un 20%. Si el coeficiente de variación de una distribución es mayor al 20%, puede considerarse que esa media no es representativa y hay que usar la mediana.
Y la mediana, hablando de la mediana, es todo para la media. Todo lo que es el punto de referencia, siempre, siempre, siempre la media. No nos olvidamos de la hermana estable. La usamos hasta ahora para algo, no vamos a abandonarla, pobre. De hecho, hay todo un modelo para pensar sencillo y vamos a darle el mismo trato que la media. Imaginemos el campo de golf 4, pelotitas, ¿sí? Pues pensemos que el banderín para usar ahora, en vez de la media, es la mediana. Y ahora hagamos la resta de cada punto respecto a la mediana, ¿sí? Pero no vamos a elevar al cuadrado todo eso, es mucho lío. Vamos a calcular el valor absoluto nomás, saca el signito. El signito, mejor dicho, saca el signito negativo, pásase todo positivo. Es decir, quedan todos los valores positivos y nos queda otra vez una torta de valores, ¿sí? Acá estamos viendo de nuevo y tenemos el campo 4, que tenemos valores 2, 2, 3, 7, 6. ¿Y todo esto cómo lo vamos a resumir? ¿Con una media? No, con una mediana. Venimos usando la mediana. Y acabamos de calcular, que acá justamente se ve que es 3 esta mediana. Acabamos de calcular la MAD, que no está loca. Es una sigla que significa desviación absoluta de la mediana. Median Absolute Deviation. Y pueden encontrar la fórmula en la página 11 del documento didáctico. Entonces, vamos a ir definiendo. ¿Qué es una medida de dispersión? Sencillo. Es una manera de ver qué tan diferentes son entre sí los valores del grupo analizado. ¿A cuánta distancia están unos de otros? Pensando entonces, ¿puede haber medidas de dispersión negativas? ¿Te puede dar negativo una medida de dispersión? Era tan chiquito el departamento que era de menos 3 metros cuadrados. No puede ser. Si les da negativo es que han metido mal el dedo. ¿Se acuerdan qué dijimos de la media? Es muy inestable ante valores extremos y como buena niña bonita tiene que ir acompañada de una chaperona. Esa chaperona es siempre una medida de dispersión, porque entonces yo te puedo decir, sí, mira, el promedio de salarios en esta empresa está muy alto, pero porque el gerente se paga unos salarios increíbles y el resto de empleados no gana un mango, ¿sí? Y el coeficiente de variación te da por arriba de 20. Entonces no hay que usar la media aritmética, sino utilizar la mediana. Para cerrar con una definición formal, entonces, las medidas de tendencia central reducen la distribución de datos a un solo valor, que será más o menos representativo dependiendo de la dispersión de las medidas individuales. ¿Sí? Esas medidas indican la variabilidad de los datos en torno a una medida de tendencia central. Si yo tengo, ¿sí?, mis medidas de dispersión que me indican, che, ojo que estos datos están muy dispersos, mis medidas de tendencia central pierden potencia. Son más como la lista B que vimos al principio, que es muy difícil de resumir bien, y menos como la lista A. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Estamos ya con el último segmento de la unidad 4, titulado La venganza de los gráficos. Espero que hayan visto los segmentos anteriores antes de mandarse a este, que los hayan entendido bien. Ante cualquier duda, por supuesto, nos pueden consultar en los foros que están puestos para eso. De hecho, tiré ahí una pregunta y nadie me ha contestado ni siquiera qué temas le gustaría investigar. Vamos, que no es evaluativo, es para que nos conozcamos un poco. Recapitulando. Como parte básica de la estadística descriptiva, vimos cómo resumir un conjunto de valores. Se hace con las medidas de tendencia central, que nos dan información sobre los aspectos generales de la distribución, ¿sí? Para ver qué tan efectivas son, se tienen las medidas de dispersión, que indican qué tan lejos entre sí están los valores de la distribución y, por ende, qué tan bien los resumen las medidas de tendencia central. Pero seguro que hay algo más. Entrando al misterio. Chon, chon, chon. ¿Qué dirían si les planteo que hay una manera tan potente de síntesis que no solamente puede resumir todas las medidas de tendencia central de una distribución, sino las de dispersión y hasta forma? Porque claro que tienen una forma las distribuciones. ¿Se olvidaron? No solo hay números fríos acá, también tenemos arte. Sí, estoy hablando de los gráficos. ¿Se acuerdan? Los gráficos servían para resumir ampliamente la forma de una distribución.
son bonitos, útiles, impactan al lector o lectora o lectore, pero además ocultan algo más. Un poder de síntesis que hasta ahora no habíamos puesto en juego. Sí, gráficos y números no son antagónicos. Y cuando uno entiende esto un poco más, se va dando cuenta que la matemática calculadora y el arte intuitivo conjugan en armonía plena. Vamos a ver algunos gráficos. Acá está un ejemplo de un gráfico clásico. Cantidad de estudiantes por año de cursada en una carrera a partir de datos supuestos. ¿Sí? O sea, estos son datos inventados. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Veamos, en primer año son 700, en segundo año son un poco menos de 600, en tercer año, en cuarto año, en quinto año, etcétera, etcétera. Cada vez hay menos estudiantes. ¿Qué pasa si en vez de ver en años de cursada pensamos en semestres? Ah, mira, resulta que no es de un solo saque, sino que es como escaloncitos. ¿Y qué pasa si en vez de semestres pensamos trimestres? Acá obviamente tenemos 15 trimestres que nos componen, ¿sí?, los 5 años. ¿Y si en vez de trimestres por mes? ¡Fua! ¡Serruchito! No sería errado ya pensarlo así, ¿verdad? Es decir, solo graficar la puntita de cada columna. ¿Notaron qué pasó con el gráfico? El serrucho que había se fue haciendo cada vez más suave. Felicidades, acabamos de descubrir una curva de distribución. Cristian ya mostró mucho de todo esto en la unidad anterior, pero queríamos repasarlo de todas maneras. Porque en realidad justamente lo que tenemos que pensar es que las distribuciones de variables continuas se representan así. Porque como hicimos recién, siempre podríamos pensar una unidad más pequeña. ¿Se acuerdan las características de las variables continuas? Que siempre podíamos buscar algo más chiquito. Bueno, como justamente se da esto, tenemos categorías que son infinitas columnas cada vez más flaquitas. Y entonces ya no tiene sentido hacer toda la columna. Hacemos una sola línea que conecta los techitos de las columnas, como si fuera un polígono de frecuencia. Ahora, veamos. Podemos empezar a suponer aspectos de los puntajes a partir de la curva, ¿verdad? Recordemos que cuanto más despegado del suelo a un punto de la curva, más altos son los valores en esa categoría, ¿sí? El eje X son las categorías y el eje Y son las frecuencias. ¿Qué me dicen de esta curva que indica cantidad de materias promedio rendidas según año de cursada? A ver, ¿qué podemos ver? Y que cuanto más año de cursada hay, más materias rendidas tienen, ¿verdad? Eso tiene sentido. ¿Cómo es respecto a la curva anterior? ¿Se acuerdan de la curva anterior? Acá cuanto más se avanzaba, menos alumnos hay. Acá cuanto más se avanza, más materias rendidas se tienen. Veamos cómo se distribuyen las puntuaciones de estatura de un grupo de estudiantes. ¿Sí? Fijémonos, a la izquierda van a estar los estudiantes más bajitos, portátiles. Después, cada vez más altos, más altos, más altos. Y al final, los estudiantes que tienen que agacharse para poder pasar por la puerta. ¿Sí? Hacia la derecha. Cuanto más a la derecha vas, más alto es. Acá vemos que esto se reparte más o menos lo mismo de un lado que del otro, ¿no? Como que queda como un sombrerito bonito. ¿Qué nos dice cada una de estas formas? ¿Hay una manera de pensarlo con facilidad? A ver, vamos a suponer que estamos hablando de puntuaciones en audiometrías, ¿sí? Y tenemos 3 grupos, A, B y C. Cuanto más a la derecha, mayor magnitud de la variable medida, y cuanto más alta la línea, más frecuencia de los casos en esa categoría. Es decir, más casos aterrizaron en las categorías más altas. Entre estos, ¿a qué grupo le fue mejor y a cuál peor? Y al otro, ¿cómo diríamos que le fue? A ver. Bueno, si estamos hablando justamente de diometría, sabemos que más alto volumen, ¿sí? Quiere decir que en realidad peor, si querés, te está yendo. Entonces acá podemos pensar que el grupo B ha tenido más gente a la que le tuvieron que poner más volumen para escuchar. Mientras que en el grupo A
¿sí? Hay más gente que con menos volumen, que sería el eje X, las horizontales, ¿sí? Menos volumen, hay más gente. Y el grupo C, y más o menos, está como a medio camino entre los otros dos. Parece que dimos con un aspecto central de la forma de la distribución, en donde en torno al eje vertical central hablamos de cómo se reparten los casos. Dividiendo la distribución al medio y comparando cómo se comporta cada caso, podemos ver si el gráfico es más o menos simétrico. ¿Se acuerdan del concepto de simetría? No tuvieron infancia, vamos, mirá la mariposita ahí puesta, lo que te hacía hacer la maestra, jardincito, que echabas la témpera y doblabas la hojita, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, esto es igual. Vamos a pensarlo de manera sencilla. Si sabemos que el gráfico del grupo C es simétrico, ¿sí? Cortamos al medio y tenemos un costado y el otro, quedan la misma, si queremos, cantidad de casos de un lado y del otro. Veamos qué diferencia a los grupos A y B de S. Y ahí podemos pensar qué hace que un gráfico sea asimétrico. Fijémonos, ¿es la panza? ¿Es la parte de valores más altos, tanto en B como en A? No, es lo que está marcado con un circulito. Es la colita. Entonces eso hace que el gráfico sea asimétrico. Si le sacáramos ese segmento rojo, el gráfico se convierte en simétrico. Entonces, vamos a ver para dónde apunta esa colita, ¿sí? A ver, si apunta la colita para el lado negativo, como en el caso B, fíjense, si el eje de las X, ¿sí?, es una recta numérica, quiere decir que decrece hacia la izquierda. Hacia la izquierda están los valores más bajos. Entonces, si apunta la colita hacia la izquierda, vamos a decir que tiene una asimetría negativa. Y en el caso del grupo A, cuya colita apunta a la derecha, va a tener una asimetría positiva. Como regla mnemotécnica está simpática. No sean generosos, che. Miren la colita, no la panza. Cuando salgamos todo de cuarentena, bueno, oiga, ¿quién no tiene una pancita? Y ahora ha llegado el momento. Bueno, debe haber una manera de medirla, ¿no? A esta asimetría. Vamos, sabían que íbamos a encargar para este lado. No podemos medir las cosas a ojo y decir para este lado, como si nada. Hay una manera de explicar la asimetría con más precisión. ¿Se acuerdan de aquella forma que les dije de resumir medidas de tendencia central, medidas de dispersión y forma de una distribución? Esa ecuación tan potente que separa a los adultos de los niños, se las explico. Es el momento. Sí, se llama se llama la fórmula de los momentos respecto a la media. Bueno, y es tan versátil que realmente merece la introducción recibida hasta ahora. Fíjense la fórmula, página 15 del documento didáctico. La clave está en entender cada parte de la fórmula. La M grandota viene de momento, esa déjenla como viene. Lo que nos importa es lo demás, especialmente la R. La R es el número de momento donde estamos parados. Es como si fuera el cambio del automóvil. Nos altera el resto de la ecuación que sigue andando igual. Porque de hecho, el resto de la ecuación ya están en condiciones de entenderla. Fíjense, es la sumatoria, que es esa E rara, que es una sigma griega, una sigma mayúscula. Es la sumatoria de las distancias de todos los valores de la distribución respecto a la media, ¿sí? X sub i menos la media. Y por eso es la fórmula de los momentos respecto a la media, pero todo eso lo elevamos a la R. Y después todo eso lo dividimos entre n, que es la cantidad de datos que tienen. ¿Ven que lo único que diferencia un momento de otro es la R? A ver, vamos a desplegar el poder de la ecuación. Agárrense fuerte. Momento de orden cero. Primero que nada, porque somos molestos, ponemos la R en cero. Punto muerto. A ver, ¿qué resultado nos da la ecuación sí o sí? Se resuelve como se resuelve. A cada resta vamos a elevarla a la cero. ¿Eso qué implica? Todo número elevado a la cero quedaba. Todo número elevado a la cero.
Nos da 1, ¿verdad? Entonces vamos a sumar tantos unos como valores hayamos tenido. Porque todas las restas las vamos a estar elevando a la 0. Entonces vamos a hacer 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. O decir 1 por n. O decir n. Y abajo dividimos sobre n. Entonces, si lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, que está dividiendo todo lo mismo numerador, denominador, el momento de orden 0 respecto a la media, entonces vale 1. En fin, es un poco anticlimático, pero no se preocupen que ahora van a ver. Momento de orden 1. A ver, ponemos la R en 1. ¿Qué resultado nos da la ecuación? Sí o sí. Se resuelva como se resuelva cada resta, vamos a mantenerla. ¿Eso qué implica? Todo número elevado a la 1 quedaba sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar todos los desvíos respecto a la media. Por las características de la media, ¿qué sabemos? Fñorg, onomatopeya de incomodidad y molestia, ya nos pasó cuando tratábamos de sacar la varianza, da 0. Y abajo dividimos sobre n. Entonces el momento de orden 1 respecto a la media vale 0. Si yo tengo 0 unicornios para repartirles, les toca 0 unicornio por estudiante. El día que tenga más unicornios, prometo que convido. Ahora, bueno, a ver, en 0 vale 1, en 1 vale 0. Capaz esta ecuación no era tan importante, tan interesante como pensábamos. Puro verso marketinero de los estadísticos, ¿eh? Basta, pongamos la R en 2. Nos queda la suma de los desvíos respecto a la media al cuadrado dividido n. ¿De dónde me suena eso? Ah, sí, es la varianza poblacional. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el segmento anterior? Es apenitas distinta de la que vimos la clase pasada por ese n-1 que les vamos a explicar más adelante. Ah, caramba, o sea, ya me dio la varianza poblacional. Está más lindo esto, más interesante. Momento de orden 2 respecto a la media es la varianza poblacional. Más sí, vamos con la R en 3. Nos queda la suma de los desvíos respecto a la media al cubo, dividido n. ¡Fua! Seguro que es un numerote, ¿eh? A ver, tomemos en cuenta que estamos hablando de valores multiplicados por sí mismos 3 veces. Y después dividimos todo por n. Y entonces, el momento de orden 3 respecto a la media es... Me aburro, me harto, basta de números, no juego más, me cansé. Quiero volver a los dibujitos, estamos más lindos. ¿Qué tiene que ver esto con la bonita forma de la distribución de ponerle cantidad de flores por día que come un grupo de mariposas? ¿Qué tiene que ver con mirar la colita y no la panza, eh? ¿Están igual de desconcertados? ¿Están mirando alrededor mientras miran el video? Tiene sentido. En este momento yo me iría del aula y después vuelvo. No se preocupen. Bueno, vamos a seguir. Después de esta pausita que puede haber servido para que tomen un sorbo de mate. A ver, calma. ¿Se acuerdan que queríamos ver cómo pensar hacia dónde se inclina un gráfico? Bueno, pues vamos a usar un índice de asimetría. Ahí está, página 16 del documento didáctico. El momento de orden 3 sobre la desviación estándar, que sería casi la raíz del momento de orden 2, al cubo, pues puede dar positivo o negativo. El coeficiente de asimetría, si da positivo, sabemos la asimetría es positiva, por ende la colita va a estar apuntando hacia dónde, ¿la derecha o la izquierda? A ver. Ah, bien. Y si da negativo, el coeficiente de asimetría sabemos que es negativa. Y si da en el 0, pues es simétrica. Ahora, como en la vida real es sumamente difícil una distribución vaya a darles 0 clavadito en el coeficiente de asimetría, ¿sí? Las distribuciones empíricas es raro que den una asimetría de 0. Vamos a tener algo de paciencia y tolerancia y consideramos que una curva es simétrica si su índice de asimetría está entre menos 0,3 y 0,3. ¿Sí? O sea, es como que hay un 0,3 de elasticidad. Si el número es mayor a menos 0,3 y menor a 0,3 positivo, vamos a considerar que la curva es simétrica. La potencia de esta herramienta es que permite decir no solo qué tipo de asimetría tiene una curva, sino su intensidad. Es decir, permite comparar distribuciones y hablar de cómo se repartieron, aunque sean aparentemente similares. Vamos a decir, esta es más asimétrica que esta otra. Eso es todo. Y nada más, che. Esa es toda la magia de esto.
¿Tanto bombo con el poder de la ecuación de los momentos y nada más? No, ahora les voy a mostrar un truco de magia. Si ustedes miran el sombrero seleccionador, por supuesto, es una curva. ¡Ja, ja! Y el otro eje, hasta ahora pensamos solo uno de los ejes de la distribución. Partimos todo el medio verticalmente. ¿Y si nos fijamos en la horizontal? ¿Esa forma no importa? De hecho, vaya que importa. ¿Qué tan puntuda sea la cosa? Es algo bastante relevante, ¿no? ¿Qué les parece diferencia estas tres distribuciones? ¿A qué grupo les fue mejor de los tres que rindieron este examen? ¿En qué grupo preferirían estar? Si dijeron el del medio, van bien. De hecho, vaya que importa. Qué tan puntuda sea la cosa es algo bastante relevante. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que no importa la cantidad de casos totales abarcados por la distribución. Ponele. Imaginemos que tenemos 3 globos o 3 puffs con la misma cantidad de aire o cuchuflito de telgopor, solo que arreglados de distinta manera. O sea, no es que hay más o menos casos. Están repartidos de otra forma. Vamos a pensar la curtosis. Vamos a introducir un término técnico. Me recabe curtir términos técnicos. Y supongamos que la puntudez de una distribución se llama curtosis. ¿Cómo les parece se relaciona con la concentración que hablamos ayer en la parte anterior? Vamos a empezar a ponerle nombre a las distribuciones, ¿sí? Acá, que es la menos puntuda, donde están menos concentrados los casos, tiene la forma de un plato playo, ese nivel de puntudez. Y por ende le vamos a decir que es platicúrtica. A esta que es esbelta, vamos a ponerle un nombre griego para algo esbelto y flaco. Leptos. Leptocúrtica, que es la clásica del sombrero de mago. La leptocúrtica. Acá hay mucha concentración o poca concentración. Mucha concentración, correcto. Y a la clásica intermedia, la palabra medio en italiano, mezzo, mesocúrtica, también pueden pensar en la palabra meseta. Y como siempre, vamos a buscarle el tema de poder plantear un indicador para cada cosa. Ahí volvamos a invocar los momentos. ¿Sí? Sí, el que sale en la página 17 del documento de cátedra. Ahí dice coeficiente de kurtosis. Y es apoyándose sobre el momento de orden 4 respecto a la media. ¿Sí? Es la sumatoria de los desvíos elevados a la cuarta y divididos todos entre sí. Va a ser con números gigantotototes. ¿Sí? Y todo eso obviamente lo dividimos sobre la desviación estándar a la cuarta, pero al final nos va a dar todo en torno a 3. ¿Sí? 3. ¿Cómo lo interpretamos? Sencillito. Si el coeficiente de kurtosis nos da entre 2,7 y 3,3, porque vamos a ser flexibles como con la asimetría, la curva está al medio y se considera como mesocúrtica. Si es más alto, es más puntuda. Es leptocúrtica. Y si es más bajita, es platicúrtica. Por eso les decía que la kurtosis es un índice de puntudez. Cuanto más alta, más puntuda, más lepto. Cuanto más baja, menos puntuda, más plati. Y si está entre 2,7 y 3,3, es meso. Ahora, ¿vieron que la fórmula de los momentos al final no decepciona? Nos brinda la varianza poblacional en el orden 2, el elemento clave para el coeficiente de asimetría en el orden 3 y el elemento clave para el coeficiente de kurtosis en el orden 4. Y vamos a ver la interpretación. Entonces, la asimetría sirve para ver en qué área se concentran los valores, si más a la derecha, centro o izquierda de la curva. La kurtosis sirve para ver si efectivamente los valores están más intensamente concentrados o más dispersos. Ambos índices combinados permiten resumir hasta lo más íntimo de una curva de distribución, que es su forma, y se desprenden de la misma ecuación primordial que permite calcular la varianza poblacional. Y con eso, queridos estudiantes, damos por cerrada la saga de la unidad 4. Ya tienen una enorme cantidad de herramientas estadísticas, jóvenes Padawan, investigadores, fonoaudiólogos. Si bien en las próximas unidades pueden pensar la cosa cambia mucho, ya verán que estos instrumentos que vienen ahora son absolutamente útiles. Úsenlos con sabiduría, cuídense mucho, pregunten lo que haga falta en el foro, no duden y cuenten con nosotros para lo que haga falta.
Les mandamos un saludo muy grande y esperamos que hayan disfrutado de esta clase.